¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tiempos muy peligrosos. Habrá una guerra internacional, se ampliará el conflicto que ya se vive en Oriente Próximo. De entrada tengamos en cuenta claves que ya estamos pagando. El aumento del gasto en armamento, la especulación con los tambores de guerra lleva a que los países, por ejemplo España y otros muchos, estén aumentando el gasto público en armas. Los señores de la guerra saben que esto ocurre y es un negocio para la empresa armamentística. Y está ocurriendo y lo estamos pagando. Otra derivada que vamos a pagar, la económica, por ejemplo, el aumento de materias como el petróleo, está ahí cuando hay tambores de guerra. Y por supuesto lo que ya está suponiendo son vidas. Las vidas humanas que ya caen bajo las bombas en territorio como el palestino, o que también en otra área, lo que está ocurriendo también con la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre tanto, en España es curioso porque se dice, después del ataque de Irán a territorio israelí, si responde Israel, podemos llevar a una guerra que puede ser incluso mundial, en una escalada que fuera a más. Bueno, es curioso porque para la derecha y la extrema derecha en España la preocupación es la hora a la que el gobierno condenó el ataque de Irán. Por ejemplo, Abascal decía, esto es lo que nos preocupa. La posición del presidente del gobierno, en lugar de solidarizarse con Israel, en primer lugar ha sido preocupación por la respuesta de Israel, que no se ha producido. El presidente del gobierno ya demuestra con quién está con los aliados de su gobierno, es decir, con Irán. El presidente del gobierno ha sido aplaudido por Hamás. El presidente del gobierno está poniendo a España en una situación verdaderamente comprometida y vergonzosa. Y por lo tanto a nosotros eso es lo que nos preocupa. El gobierno español, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, condenaba el ataque de Irán a territorio israelí, manifestando su preocupación porque el conflicto se extienda. Claro, el hecho de que tardase algunas horas en que esto se produjera para la derecha es lo más preocupante. De hecho, Feijóo, líder del Partido Popular, decía: nosotros, que siempre hemos estado preocupados por frenar la barbarie, prestamos atención a que España fue de las últimas en condenar la última. Hombre, el PP en su historia, teniendo ahí a Aznar, decir que son garantes de la preocupación porque llegue la barbarie, cuando nos metieron en la guerra de Irak, por ejemplo, y tenemos a Aznar alentando lo que llama una operación de Israel que tiene que terminar bien cuando está masacrando a los palestinos, en fin. Pero bueno, Feijóo. Frente a la barbarie, ahí estará siempre el Partido Popular, y lamento que el Gobierno de España otra vez haya quedado de último en la defensa de las libertades y en la defensa de las democracias occidentales. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante, el Gobierno de España no. Como veis, este tema de la posible guerra en la política española siempre lleva a estos asuntos tan pequeñitos, tan patéticos, visto el nivel que estamos observando, ¿no? Pero bueno, son en cierta forma una muestra de la inoperancia que estamos viendo también en la Unión Europea. Incapaces de decir, basta ya, Israel tiene que parar. Y no para, y sigue matando. Van decenas de miles de palestinos arrasados, muertos, en 6 meses ya de ataques, ¿no? Entre tanto, la propuesta del gobierno español, Pedro Sánchez, dice, hay que reconocer el Estado palestino. El reconocimiento del Estado palestino es una pieza clave para la materialización de la solución de los dos Estados. Y yo, como presidente del Gobierno de España, me he comprometido a que mi país, España, dé ese paso, y lo dé lo antes posible, cuando las condiciones sean adecuadas y de una forma que esta decisión tenga el impacto más positivo posible en el conjunto del proceso para alcanzar la paz. Usted me dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, ¿pero a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Hay diferencias también en este arco del tablero parlamentario español, porque desde Podemos dicen España está incrementando el gasto en armamento, no es de ahora, lleva incrementándolo tiempo, también cuando Unidas Podemos estaba en el gobierno, cuidado. Pero dice, por ejemplo, concesiones a la OTAN, también el gobierno actualmente está cediendo demasiado a las ambiciones y las estrategias de Estados Unidos ligadas a Israel. Yone Belarra. Sánchez, hoy quiero pedirle que dejen de meternos en una guerra a través de hechos consumados, que dejen de anunciar nuevas bases de la OTAN a través de la portada del diario El País. ¿Para qué va a servir esa nueva base de la OTAN en Menorca? Lo sabe todo el mundo, para facilitar el transporte de munición con destino a Israel, para que sigan perpetrando un genocidio. Este es el debate en la política española. Como veis, centrado en asuntos, bueno, más o menos serios, desde la hora a la que llega la condena
hasta analizar lo que es el gasto en armamento, pero aquí lo importante es, ¿podemos llegar a un conflicto internacional, a una guerra mundial? Tenemos focos como Oriente Próximo, se suma lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, la posible relación entre Rusia, Irán, Israel, Estados Unidos, los halcones de la guerra, la venta de armamento. Ojo, porque vamos a ver en qué punto nos encontramos ahora mismo. Es muy importante tener en cuenta que en Israel hay un mandatario que es Netanyahu, que está montado a lomos de la guerra, del conflicto, porque quiere recuperar apoyo popular en su país. Hay manifestaciones en Israel contra el ultra Netanyahu, un halcón de la guerra, porque consideran que es inoperante, ineficaz, que tiene que irse. Tiene también socios que son todavía más ultras que él, y esto es importante. Esta clave es importante tenerla en cuenta, porque hay un ultra como Netanyahu que lleva 6 meses atacando a los palestinos y que al mismo tiempo, hay que decir, ni Estados Unidos ni la Unión Europea han detenido por ahora esos ataques. Sigue la inoperancia, al mismo tiempo que sigue el suministro de armamento y la venta de armamento y el negocio de las armas. Y es patético, sí, por supuesto. El secretario general de Naciones Unidas ponía el acento en el punto en el que hay que ver cómo se inicia el conflicto, los ataques que lleva haciendo Israel contra los palestinos durante tantos años. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Lo que busca Israel es consumar, quedarse con el territorio palestino. Está arrasando a la población palestina, lleva años sin duda con ello, y ahora mismo, mientras Estados Unidos y la Unión Europea no detienen sus ataques, él intenta afianzar su posición y expulsar a los palestinos. Es una auténtica locura, pero se lo están permitiendo por ahora. Por eso, clave importante en la que estamos ahora. El ataque que se produce de Irán a territorio israelí, drones, misiles repelidos, estaba avisado con tiempo, lo repelen las fuerzas israelíes con el apoyo de potencias como Estados Unidos, como Reino Unido, que sí están apoyando a Israel al mismo tiempo que le están suministrando armamento. Ojo, es la respuesta de Irán después del ataque de Israel al consulado iraní en Damasco. Ahí mataron a mandos militares, los israelíes. ¿Qué ocurre? Que ahora se teme que pueda haber una respuesta de Israel al ataque de Irán. Y estamos hablando de dos potencias, siempre se habla del temor nuclear, siempre se habla de que una potencia como Israel, con el enorme arsenal que tiene, pues siempre lleva a que esto se pueda extender, ¿no? Al mismo tiempo tenemos el foco de Rusia con Ucrania, la relación entre Rusia, Irán con Hezbollah, en fin. Lo que es un tablero muy complicado y muy complejo, pero a fin de cuentas estamos hablando del riesgo de que se extienda el conflicto. En el origen del ataque por parte de Israel, que lleva ya 6 meses masacrando, se estima que hay más de 30.000 palestinos muertos, está el ataque de Hamas en territorio israelí con colaboración, se dice, de Irán. Claro, esa acción terrorista lo que ha supuesto por ahora es una respuesta absolutamente desproporcionada por parte de Netanyahu y de Israel, que se prolonga ya durante más de 6 meses y que también sitúa el acento en la proporcionalidad o desproporcionalidad, como en este caso, de lo que estamos viendo con la inoperancia de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no conviene, no ha convenido por ahora parar a Israel, al mismo tiempo que sigue el negocio del armamento. Y esto es importante porque estamos hablando de un foco de conflicto histórico ya, la zona de Oriente Próximo, desde hace tantos años en la historia, y esto puede acrecentarse y puede llevar a un conflicto que se extienda de forma internacional. A modo de conclusión, Israel busca ampliar el conflicto. Busca al mismo tiempo que Estados Unidos y la Unión Europea sigan paralizados, no tomen medidas que detengan definitivamente la guerra. Es más, Netanyahu claramente está mostrando que si se extiende el conflicto, si se hace de esto una guerra internacional o mundial, no parece que le esté temblando el pulso, con la connivencia del mercado de las armas y con toda la hipocresía que estamos viendo en el tablero internacional. Esto es importante. Veremos qué es lo que ocurre ahora entre Israel e Irán. Lo que sí es cierto es que por ahora se puede decir, y debe decirse una vez más, no a la guerra, no a esos canallas que están tiempo alentándola, y por otra parte sí que es cierto
Al mismo tiempo que se incrementa el negocio de las armas, al mismo tiempo que vemos a halcones hablar de que Israel tiene que terminar y terminar bien lo que está haciendo contra los palestinos, matar a tantos seres humanos. Israel tiene que terminar esta operación y la tiene que terminar bien para los intereses de todo el mundo occidental y para los intereses de todo el mundo libre y para los intereses también de España. Pero Israel tiene que acabar su acción. Imagínense que Israel no termina eso y que eso se queda enquistado. Lo cierto es que provocan guerras, las permiten, pero no van ellos. A este tipo de conflictos, estos dirigentes políticos nunca acuden. Si acaso son los que planifican o los que permiten las guerras, pero nunca van ellos al campo de batalla. Y esto ya lo tenemos aprendido desde hace muchísimos años en la historia de la humanidad. No a la guerra.